Entonces lo que estamos acudiendo a la generosidad de la iglesia, si Dios le pone en su corazón comprar un cuarto, medio galón o un galón de pintura, debe ser pintura amarilla o pintura blanca de alto tráfico. Usted puede ir a la tienda de pinturas y le dicen: necesito pintura para señalización. Esa es la que utilizamos. ¿Qué hacemos? Les pintamos el piso, marcamos todas las canchas para que los muchachos cuando van a jugar sepan que el balón se les salió, no que estén ahí peleando que no, que salió, que no se salió, pero como no está la pintura, no lo pueden ver. Y para mí, desde mi punto de vista, el barrio Junín y la Comuna 9 ha sido un gran lugar para la iglesia, ¿o no? ¿Este lugar ha sido bendición para ustedes? ¿Qué tal si nosotros damos también bendición a este barrio que tanto necesita? Sé que muchas veces hacemos trabajo social y ayudamos a tantas comunidades alrededor y se nos olvida lo más importante, que es nuestro propio patio. Vamos a hacer un trabajo por la comunidad, amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 27. Si el Señor le pone en su corazón, esta semana en la parte de atrás la hermana Adelaida está y con ello usted puede pedirle los detalles para estos donativos. Éxodo capítulo 27, vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Una vez usted lo encuentre, me lo expresa de alguna manera, me dice amén, gloria a Dios, aleluya, lo que le salga de su corazón. Dice la palabra de Dios: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás ¿de qué material? ¿De qué material? Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos. Estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Oremos. Todopoderoso, yo te doy gracias por este día, por la oportunidad fantástica y espectacular que tenemos de estar en tu presencia. Señor, te pedimos que nos hables en este día, que sea tu maná descendiendo del cielo, alimentando nuestro espíritu de una manera, Señor, que podamos ser fortalecidos toda esta semana y todo el tiempo que tú tengas determinado. Señor, que sea tu palabra haciendo el efecto en nuestra vida. Danos la comprensión, que podamos escucharla, comprenderla y por sobre todo colocarla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada empezamos una serie que la hemos titulado Jesús en el tabernáculo. Diga conmigo, Jesús en el tabernáculo. ¿Cómo se llama la serie? La pastoridad le dio una introducción excelente la semana anterior sobre una pequeña introducción de los elementos del tabernáculo. La razón para nosotros dar esta enseñanza es la siguiente. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que la ley es las sombras de lo que había de venir. En otras palabras, lo que vivió el pueblo de Israel por medio de la ley son destellos, son chispitas, son cosas que estaban preparando para la venida de Cristo. Basado en esto, yo les puedo decir con plena certeza que si usted como cristiano, como creyente, no entiende qué se hacía en el tabernáculo, no entiende la función de cada uno de los elementos, muy seguramente usted no entiende la obra que Cristo hizo en su vida. Vemos en el tabernáculo, en cada uno de los elementos, cómo Cristo es revelado al pueblo de Israel por medio de cada uno de ellos. Preguntará usted,
¿cómo que Jesús en el tabernáculo? Jesús no había nacido, Jesús no se había encarnado, pero dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo. En otras palabras, cuando usted lee Génesis, y en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese principio ya era el verbo, en ese principio Cristo ya existía. No se había encarnado, no estaba habitando como hombre entre nosotros, pero Cristo estaba presente desde el principio, antes del principio, principio y fin, alfa y omega. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, en el tabernáculo encontramos diferentes destellos de lo que había de venir. ¿Cuáles son las partes del tabernáculo? Para los que no estuvieron la semana pasada, les doy una pequeña introducción. El tabernáculo se comprende de tres partes importantes. La primera es el atrio. En el atrio encontramos dos implementos importantes. Uno se conoce como el altar de bronce y dos, el lavacro. Nosotros obviamente estamos haciendo lo más cercana reproducción para que usted se ilustre. Este es el altar de bronce y como ustedes se darán de cuenta, no es de bronce, es un altar que parece que fuera de bronce para que usted se ilustre. Subiendo acá encontramos dentro del tabernáculo una carpa, dentro de la misma carpa, que ahí encontramos el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo encontramos el candelabro, encontramos la mesa de los panes de la proposición, que se encuentran 12 panes, 6 y 6, representando las 12 tribus de Israel, y encontramos el altar del incienso. Aquí dentro del altar del incienso, o en medio del altar y el incienso y el arca, existía un velo. Este velo, como lo vimos hace unos 20 días, no era un velo como el que usted se imagina, de esos para matar zancudos, que cuando usted le dicen velo, usted piensa que es una tela delgadita. Según lo ilustra el historiador Josefo, dice que este velo aproximadamente tenía 10 centímetros de grueso. No era un velito, era una tela bien gruesa que separaba al lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solo se podía entrar una vez en el año. ¿Cuántas veces se podía entrar? Y el día para entrar era específico, era el día que se conoce como el día de la expiación. No se podía entrar antes, no se podía entrar después, solo era ese día. Segundo, solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Alguien que es del linaje de Aarón, que era elegido entre su familia para ser el sumo sacerdote. Él entraba y se encontraba acá usted con lo que se conoce, aquí hay dos elementos, parece uno, pero aquí hay dos elementos. Uno es el arca del pacto, que es la parte de abajo. En el arca del pacto se encuentran las tablas de la ley, se encontraba una vasija con maná, del primer maná que descendió del cielo, y se encuentra la vara de Aarón que reverdeció. En la parte de encima, la tapa del tabernáculo se conoce como el trono de la gracia o el trono de misericordia, que es donde están los dos ángeles que sus puntas, las puntas de sus alas deben estar tocando. Estas son las tres partes del tabernáculo. El día de hoy vamos a enfocarnos en el altar de bronce. Como acabamos de leer, el altar de bronce era diseñado en madera y era recubierto del material de bronce. El bronce en la época antigua quería o significaba la justicia de Dios en este caso. El lavacro también estaba hecho del material de bronce. Aparte de esto, todos los demás utensilios eran de oro puro. Los únicos dos utensilios que no son de oro son los dos que están en el atrio, que es el altar de bronce y el lavacro. Vamos a enfocarnos aquí en el lavacro y vamos a hacer un esfuerzo por encontrar la figura de Cristo en lo que es el altar de bronce. El altar de bronce se utilizaba para presentar todas las ofrendas que traían los israelitas en las fiestas sagradas.
Las ofrendas, según la Biblia, usted va a encontrar estas ofrendas desde el primer capítulo de Levítico hasta el capítulo 6 de Levítico. No vamos a leer todos los 6 capítulos, obviamente para no alargarnos tanto en el tiempo. Esto es un curso que normalmente se da en meses y estamos tratando de hacerlo en 4 domingos, pero sí se lo dejo de tarea para que usted en su casa pueda leer Levítico 1, 2, 3, 4, 5 y Levítico capítulo 6. Las 5 ofrendas que se daban eran las siguientes. La primera se conoce como la ofrenda encendida. ¿Cómo se llama la primera? ¿Cómo se llama la primera? Diga conmigo, ofrenda encendida. Espero que usted tome apuntes porque esta serie vamos a estar aprendiendo mucho. La ofrenda encendida es una ofrenda que se presenta 1 o 2 veces en toda la vida de la persona. No era 1 o 2 veces al año, era solamente en toda su vida se podía presentar 1 o 2 veces. Era una ofrenda voluntaria. ¿Por qué se ofrecía la ofrenda encendida? La ofrenda encendida se ofrecía por cosas desconocidas, por pecados que había cometido y no lo sabía. Era una manera de yo estar a paz con Dios por algo que yo hice y no me di cuenta. ¿Le ha pasado a usted que alguien le dice, es que usted me miró feo? Y yo, pero yo no hice nada malo. Y se ofenden con uno porque uno hizo algo que uno sin saber ofendió a la otra persona. Entonces, en Israel se presentaba 1 o 2 veces en toda la vida, no en el año, no en el mes, sino en toda la vida, la ofrenda que se conoce como la ofrenda encendida. ¿Cómo se llama esta ofrenda? Se podía presentar un becerro, un carnero o un ave, tenían que ser machos, obviamente sin defecto. Y esta ofrenda lo que quiere significar para el pueblo de Israel es que todo lo que soy le pertenece a Dios. ¿Por qué razón? Porque el animal, en varios de los sacrificios, Dios permitía que los sacerdotes sacaran algunos pedazos de carne para el mantenimiento de ellos dentro del templo. En el caso de la ofrenda encendida, no. El animal completo se colocaba en el altar y tenía que consumirse por completo. Todo el animal. ¿Amén? La segunda ofrenda se conoce como la ofrenda de grano. La ofrenda de grano es una ofrenda que se presentaba ya fuera grano de trigo, se podía presentar harina de trigo, se podía presentar pan, también se podía presentar aceite de oliva, incienso, sal. Y esta ofrenda era para darle gracias a Dios por su provisión. Era una ofrenda para decirle, Dios, todo lo que tengo es tuyo. En la primera ofrenda decimos que todo lo que soy es tuyo. En la segunda decimos, todo lo que tengo, están calladitos hoy, todo lo que tengo es tuyo. Esta ofrenda se traía al altar, tenía varias condiciones. 2 de ellas, o la primera era que Dios no quería que se ofreciera levadura. La pastoridad le explicó este término de la levadura, la razón por qué, para los que no vinieron, es muy sencilla. Si usted cogiera un pan de 5,000 y lo hiciera sin levadura, ¿sabe qué tan grande sería el pan de 5,000? Como del tamaño de este micrófono. Pero si usted le echa levadura, entonces se infla y ya parece un pan de 5,000. Antes parece más un pan de 1,000. La levadura hace que las cosas se inflen y da una apariencia de algo que no es. Y Dios quiere que cuando vayamos al altar, cuando vayamos delante de su presencia, nos presentemos tal y como somos, sin levadura, sin aparentar, sin inflar las cosas que no son. ¿Conoce usted a alguien que es uno en la iglesia y otro en la casa? Yo me miro al espejo a veces y soy diferente y le pido al Señor que me cambie porque debo ser igual en todos los lugares. Amén. Amén. La tercera clase de ofrenda que se ofrecía era la ofrenda de paz. Esta ofrenda simboliza de que yo aún estoy bajo el pacto de Dios, que aún yo estoy bajo la cobertura de Dios, que yo estoy reconciliado con Dios. Al presentar esta ofrenda estoy diciendo, yo estoy todavía bajo la ley de mi Señor. Esta ofrenda de paz se presentaba también en el altar del sacrificio y
se podía presentar cualquier animal con tal que fuera un animal que no sea impuro, muy importante, y 2, un animal que sea sin defecto. Estas primeras 3 ofrendas que les acabo de mencionar son ofrendas que son de carácter voluntario. Eran ofrendas que no eran mandatorias, no eran obligatorias, eran ofrendas que eran voluntarias. Las siguientes 2 ofrendas sí eran ofrendas que se deberían presentar obligatoriamente con cierta frecuencia. La primera de ellas es el de la expiación, ofrenda por la expiación. Cuando alguien le causaba daño a una persona, mi responsabilidad, si yo le hice daño a alguien, es de restituirlo. Un ejemplo, estaba jugando un partido de fútbol, le metí un balonazo y rompí la ventana de la vecina. Mi función o mi deber como creyente es ir a la casa de la vecina y restituirle su ventana, dejársela tal y como estaba antes de yo darle el balonazo. Aparte de eso, se le asignaba un valor económico a la ventana, y aparte de restituírsela, yo tenía que añadirle una quinta parte de su valor para quedar a paz con la persona. Un 20%. Un ejemplo, si la ventana tuviera un costo de 100,000 pesos o el valor que se le asignara de 100,000 pesos, yo tendría que repararle la ventana y aparte de eso darle 20,000 pesos a la dueña de la ventana. Obviamente no estamos hablando que era restitución de tipo de ventanas, esto es algo para ilustrarles a ustedes qué era la restitución. Una vez yo arregle el problema con la persona a la que le hice el daño, debo presentarme al templo a presentar mi ofrenda por la expiación. La quinta tipo de ofrenda que vemos es la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado, y es la ofrenda que nos vamos a enfocar el día de hoy, es una ofrenda que se presenta cuando yo he ofendido directamente a Dios, cuando yo he roto los mandamientos de Él. Dice uno de sus mandamientos: no robarás, y resulta que me dio por robar. Ahí estoy violando la ley de Dios. Mi deber es presentarme en el templo y presentar una ofrenda por el perdón de mis pecados. ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. La manera como se resuelve el problema del pecado es con muerte. El que peca debe de morir. Se quedaron callados, pero bueno, yo sé que esto lo asusta a uno. El que peca debe de morir. Entonces, Dios diseña este sistema de ofrenda en el cual se trae un animal y ese animal se sacrifica y el animal toma el lugar mío. En otras palabras, en vez de morir yo, murió el animal por mis pecados. Entonces vamos a ilustrar más o menos cómo funciona esto. Venga, mi chef Aladino, venga por acá. Esta es la puerta del atrio. Llegaba el chef, él podía presentar diferentes animales. Primero, si él era un sacerdote o él presentaba una ofrenda por toda la congregación, debería ser un becerro. Si él era un jefe dentro de las tribus de Israel, lo que él debe presentar es un macho cabrío. Las personas comunes y corrientes podrían presentar un cordero, y la mayoría de los sacrificios que se hacían era con los corderos. Ya las personas que estuvieran en una situación económica muy extrema, que no podían comprar un cordero, podían presentar o un ave o un efa de harina. Pero la mayoría de los sacrificios que se hacían era un cordero. Diga conmigo, un cordero. Entonces, usted va a venir con su corderito, haga como si tuviera el corderito. Entonces, el sacerdote que está en la puerta le dice: ¿en representación de quién vienes? De la familia Murillo. Entonces, él representa a la familia Murillo. Él, como cabeza de familia, venía a presentar el sacrificio. ¿Qué pecados? ¿Por qué pecados vienes? No le va a pasar el micrófono, tranquilo. Y él decía por qué pecados presentaba el cordero. Se le dejaba seguir, y aquí al lado se iba a encontrar al sumo sacerdote o a uno de los ayudantes del sumo sacerdote.
el sumo sacerdote volvía y le preguntaba: ¿en representación de quién vienes? De la familia Murillo. De la familia Murillo. ¿Por qué pecados estás presentando este sacrificio? Tranquilo, que no le va a pasar el micrófono. Él empezaba a decir los pecados por los cuales él presentaba la ofrenda del cordero. Una vez él presentara sus pecados, el sacerdote recibe el cordero y lo empieza a examinar. El cordero no puede tener patica rota, el cordero no puede tener enfermedades, le revisan las orejas si tienen hongos, si tiene algún tipo de defecto, le revisan los dientes, no puede tener dientes rotos, le revisan los ojos, no le pueden faltar ojos, lo revisan de una manera porque el animal representa a la familia Murillo. Y si él me trae una representación que no está perfecta, eso quiere decir que la familia las cosas no andan bien. Lo otro que era importante es que el cordero, él tenía que ser el dueño de ese cordero. Él no podía traer un cordero de otro, porque el cordero de otro representa al otro. El cordero de él lo representa a él. Cuando se habla de cordero, se está hablando de una oveja que tiene aproximadamente 1 año o menos. Estamos hablando de un bebecito, de un animalito que está bebecito. Cuando ya el sacerdote revisado y el animal está bien, él le dice al señor Murillo: el animal es aceptado, y se lo devuelve a él. ¿Qué debe hacer? Usted se pone de rodillas. Póngase, ahí está el problema. Bueno, ahí más o menos de rodillas, lo que pueda. Coloca el cordero aquí. ¿Qué debe hacer usted? Coloca las manos en la cabeza del animal. Las 2 manos. Cuando coloca las manos en la cabeza del animal, está como tomando el animal el lugar de él, está tomando los pecados de él, para que cuando se sacrifique, él ya no tiene que morir por esos pecados, sino que murió el animal. Y esto se hace colocando las manos sobre el cordero. Cuando ya él hacía eso, el sacerdote le pasaba la navajita, el cuchillo, al señor Aladino, y el que hacía el sacrificio no era el sumo sacerdote, sino el que presenta la ofrenda. El sumo sacerdote le instruía que el corderito tiene 2 yugulares, una a este lado, otra a este lado, y que tenía que con el cuchillo Cuando él hacía eso, el sacerdote tiene una vasija en la cual él va a recolectar toda la sangre que sale del animal. Una vez termina, nos ponemos de pie. Se cogía la sangre y se rozaba sobre la tierra 7 veces. La sangre es la vida del animal. Usted va a leer eso en el Pentateuco muchísimas veces. Y era un significado de que están purificando la tierra, el pueblo, la nación. Una vez se terminaba de rociar la tierra, se cogía el animal ya muerto, se subía ya al altar de bronce y el sumo sacerdote lo colocaba a arder en el altar de bronce. Muchas gracias al chef Aladino. Un aplauso al hombre, lo hizo bien. De esta manera, el cordero tomaba el lugar de Aladino por los pecados de él y de su familia. El ritual era que cada año, o 3 veces en el año, en cada una de las fiestas judías, son 3 fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Yo debería presentarme con la ofrenda del pecado para pedir perdón por el pecado de mi familia. ¿Qué pasó? Como sucede con muchas cosas del ser humano, esto se volvió un ritual y perdió su sentido. Yo nada más veía las caras de ustedes cuando les dije que el que presentaba la ofrenda tenía que sacrificarla. Yo estoy seguro que muchos de aquí no estarían dispuestos a coger el cuchillo y cortarle la vena al animal. Pero eso es lo que usted debería hacer si estuviéramos todavía en esa época. Usted es el que hace el sacrificio, porque es por su pecado.
Era una manera de Dios ilustrarte lo que cuesta pecar. El pago, el pecado se paga es con muerte. En Israel, pero empieza a perder sentido. Al punto que, si usted va conmigo a Isaías, vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 1. Versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. Cuando usted lo encuentre, me lo deja saber. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. Aquí Dios está hablando por medio de Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos, y no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Las 3 fiestas del año deberían ser fiestas alegres. Usted lee capítulo 21, 22 de Levítico en adelante, encuentra las 3 fiestas solemnes y siempre dice Dios: me harán fiesta, yo me regocijaré con el pueblo. Y Dios se cansó tanto del pueblo que dijo: ya estas fiestas me tienen hastiado, no las puedo soportar, estoy cansado de sus vanos sacrificios. ¿Y por qué Dios les está diciendo esto? Porque ellos venían, hacían el sacrificio y salían de ahí igual que como entraron. No lograban comprender lo que costaba el pecado. No lograban comprender que lo que Dios anhelaba por medio del sacrificio es que usted y yo y ellos aprendiéramos de lo que cuesta el pecado y por qué razón debo de dejar pecar. Pero ellos seguían en las mismas. Y Dios les dice: hastiado estoy. En otras palabras, me tienen hasta aquí. No quiero saber de las fiestas solemnes. No quiero saber de más sacrificios, porque ustedes están hollando mis atrios. Recuerde que esto está en el atrio. Y Dios habla por medio del profeta Jeremías y les dice: voy a hacer un nuevo pacto. Tengo que hacer un nuevo arreglo. Vamos a enviar un nuevo pacto hacia Israel. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Vamos a Isaías capítulo 53. Y vamos a leerlo desde el versículo 4 en adelante. ¿Lo tienen? Isaías 53, versículo 4 en adelante. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora que usted lee este versículo, estoy seguro que usted lo ha leído muchas veces, pero ahora usted entiende a qué es lo que se está refiriendo. El cordero, cuando tomaba el lugar, era molido. El castigo de nuestra paz, cuando Aladino coloca las manos sobre el animal toma el lugar, y el castigo de la paz de la familia Murillo ahora es sobre el cordero que presentaron. ¿De quién está hablando el texto? No me asusten. ¿De quién está hablando el texto? De Cristo. Obviamente,
Parece que Isaías hubiera sido transportado al momento en el que Cristo era crucificado y que hubiera visto todo. Pero Isaías escribe esto 400 años y más antes de que Cristo llegara a la tierra. Él no sabía quién era Jesús. Él solo estaba hablando, diciendo que Dios enviaría un redentor, que Dios enviaría un cordero, que Dios enviaría un sacrificio, que el castigo de la paz de los pecados de todos nosotros estarían sobre ese cordero. Y por su llaga, por la llaga que le hacen en la yugular, por la sangre, seríamos todos nosotros curados. ¿Curados de qué? Lo que Dios anhela, no estamos hablando de las enfermedades normales. Estamos hablando de la enfermedad más grande que afecta al ser humano, y es la enfermedad del pecado. Por las llagas de Cristo, la enfermedad del pecado ha sido quitada. ¿Cómo sucede esto? Amén. Si quiere darle el aplauso al Señor, siéntase en libertad. Mire lo que sigue diciendo Isaías. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mire lo que dice: como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 29. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: excelente. ¿Qué tal si lo leemos de nuevo en voz alta? 1, 2, 3. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es Jesucristo, quien murió Él en una cruz del Calvario y derramó su sangre para que ahora usted no tenga que enfrentar la consecuencia de su pecado, que es la muerte. Cristo murió en mi lugar. Cristo murió por nosotros y Cristo murió por mi pecado. ¿Cuántos pueden glorificar la obra redentora de nuestro Salvador? Amén. Diga conmigo: Cristo murió en mi lugar. ¿Por qué? Porque el que debe morir por el pecado es ¿quién? Yo. Yo debo morir por mi pecado. Pero este Cordero que vino a la tierra, que es Cristo, tomó mi lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él terminó diciendo: consumado es, terminado fue la obra, acabé la obra. Muere. Cuando expira el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, se rompe en dos. Él es llevado a su tumba, pero Él no se queda en la tumba. Al tercer día, en un día como hoy, un domingo, Cristo resucitó. Al Cristo resucitar, dice la Biblia, que Cristo venció a la muerte. ¿Qué es importante de entender que Cristo venció a la muerte? La paga del pecado es la muerte. Cristo venció a la consecuencia del pecado. Cristo resucitó, y al vencer a la muerte, que es la consecuencia del pecado, de ahí en adelante ya no hay necesidad de hacer más sacrificios de animales,
Porque el sacrificio de Cristo, quien venció y todavía sigue venciendo, es suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién puede glorificar a Dios? Amén. Les voy a ilustrar un ritual que sucedía una vez al año. Y con esto yo quiero mostrarle uno de los puntos importantes del día de hoy. El sumo sacerdote se presentaba una vez en el año, en el día de la expiación, para presentar un sacrificio por todo Israel. Él, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que purificarse él. Él tenía que hacer un sacrificio por el perdón de sus pecados. Porque si él entraba con pecado al lugar santísimo, ¿qué sucedía? Menos mal ustedes ya lo saben. ¿Qué sucedía? Caía muerto inmediatamente. Como él era sacerdote, aprendimos que el sacerdote no presenta un cordero, sino que presenta un becerro. Llegaba el día de la expiación. Venga, tráigame el becerro para el sumo sacerdote. Él va a entrar al lugar santísimo. Llegó la hora, sacrificaba al becerro, tomaban la sangre, la chispeaban, listo, terminó. Ya él está limpio y ahora es hora de entrar al lugar santísimo. E iba entrando el sacerdote al lugar santísimo, y seguro antes de entrar a la puerta del lugar santo se acordó de la vecina que está muy bonita. Ay, ya pequé. Venga otra vez. Tráigame otro becerro. Entonces el becerro anterior ya no sirvió porque la embarró otra vez. Traigan otro. Vuelva y sacrifique, vuelva y chispee la sangre. Pasó todo. Bueno, otra vez. Y entrando por allá en el lugar santo, caminó al lado de la mesa de los panes de la proposición. Ellos tenían que andar descalzos, porque el lugar donde estaba era el lugar santo. Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Esto se seguía en la tradición del tabernáculo. Y cuando uno anda descalzo, usted sabe que los dedos chiquitos siempre encuentran las esquinas, ¿no? ¿Le ha pasado? Como que se atraen. Y a lo mejor en una mesa de la proposición el hombre caminó y ¡ta! Se dio el dedo chiquito. ¡Ay, güey! ¡Ay! La embarré otra vez. Otro becerrito. Traiga otro becerrito, porque si él entra así al lugar santísimo, ¿qué pasa? Tiene que volverse a predicar otra vez. Mate otro becerrito y listo. Hasta que por fin pudo entrar al lugar santísimo. La Biblia no nos habla que esto haya sucedido, pero si entendemos el ritual de lo que pasa, esto es lo que la ley requería, porque si no él caería muerto dentro del lugar santísimo. ¿Qué diría el becerrito primero, si estuviera vivo, respecto a su sacrificio? ¿Valió la pena o no valió la pena? ¿Qué diría el segundo becerrito? No, me mataste para decir una mala palabra así. No, volvete serio. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue desperdiciado. ¿Para qué sacrificarlo si iba a volver a ser pecado? Y esto nos ilustra lo que Hebreos 10 habla cuando nos dice de pisotear el sacrificio de Jesucristo. Muchos de nosotros seguimos como el pueblo de Israel. Presentamos el sacrificio: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Tu palabra dice que si confesara sus pecados, Él es fiel y justo, perdona sus pecados. Perdóname porque pensé mal, forniqué, mentí, calumnié. Amén. Listo. Y salgo y vuelvo a la misma. Y el otro domingo, porque es que en nuestra cultura nos enseñaron que el que peca y reza, ¿sí yo que se lo saben? Entonces yo puedo pecar y con tal que peque y vuelva a rezar, estoy a paz con Dios. Y resulta que no es así.
Porque el propósito del sacrificio de Cristo, cuando yo entiendo todo lo que tuvo que pasar Cristo para poder tomar mi lugar, porque el que debería morir era ¿quién? Yo. Algo tiene que causar eso en mí, que yo pueda decir, la verdad, yo tengo que cambiar. Si costó tanto mi pecado, no puedo seguir en las mismas. Tengo que cambiar. Y puede que pases por una situación similar, pero Dios está mirando el corazón, tu arrepentimiento. No podemos seguir viviendo una vida vaga cristiana pensando que la gracia es una licencia para pecar. Que la vida cristiana, la gracia es simplemente una manera de yo hacer lo que quiera y después le pido perdón a Dios y yo estoy bien. Eso es lo que Hebreos llama pisotear el sacrificio de Cristo. Y déjeme decirle, solo hay un Cristo. Si usted sacrificó ya el primero por sus pecados y usted sigue en las mismas, ¿a cuántos Cristos vas a matar? Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber una transformación. Eso tiene que causar en mí algo que me lleve a pensar, a decir, tengo que cambiar mi vida, porque realmente lo que estoy viviendo no lo merezco. Yo merecía estar en esa cruz en vez de Cristo, pero Él por amor a mí, siendo un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero con todo perfecto, listo para el sacrificio, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que todo el mundo no tuviera que encontrar la perdición eterna, sino la vida eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Cristo al que amamos, ese es el Cristo al que servimos, el que nos amó y dio su vida por todos nosotros. Vamos, dele ese aplauso a Cristo. Cristo murió en mi lugar. Y ver la semejanza de Cristo, la presencia de Cristo en el sacrificio, es algo tan visto en los detalles, mi hermano y mi hermana. Miren nomás este detalle. Cuando a Cristo lo cogen preso, cuando Judas entrega a Cristo y se lo llevan, ¿hacia dónde se lo llevan? ¿Ante quién es presentado Cristo? Antes de Pilatos fue a otro lugar, donde el sumo sacerdote. Del sumo sacerdote sí lo enviaron ¿a dónde? Poncio Pilatos. Si Jesús no hubiera pasado donde el sumo sacerdote primero, Jesús no podría haber sido la ofrenda. Pero Jesús fue presentado por un sumo sacerdote ante Poncio Pilato. De la misma manera que el animal fue presentado aquí ante el que tiene que hacer el sacrificio. Todos los animales, cuando eran las fiestas, todos los corderitos se parecen, todos son chiquitos, blancos, todos hacen be y usted no sabe distinguir el uno del otro. Entonces colocaban una placa de bronce. Recuerde, bronce quiere decir, que bueno, todavía se acuerdan. Bronce quiere decir justicia. Y en la plaquita colocaban el nombre de la familia para distinguir qué ovejita era de quién, porque la ovejita tenía que ser mía. Esa era la ovejita que me representaba a mí y a mi familia. Cuando Cristo muere, le colocaron una plaquita. No de bronce, se la colocaron de madera. Decía encima de la cruz, Jesús, Rey de los judíos. Se lo colocaron en arameo, lo colocaron en latín y lo colocaron en griego, para que cualquiera que viera eso supiera por qué razón lo habían matado. Cristo murió por su pueblo. Cristo murió por nosotros. Y pudiera pasar de aquí hasta las 2, 3 de la tarde mostrando todas las similitudes entre el sacrificio que se hacía en el altar de bronce y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, su sangre es derramada y también cae a la tierra, de la misma manera que el sacerdote tenía que chispear la sangre en la tierra para purificar la tierra.
Les sigo contando, seguimos viendo más. Lo que yo quiero decirle, mi hermano y mi hermana, es que Cristo ha existido desde la eternidad. Y cuando Dios creó, Dios dio el diseño a Moisés para el tabernáculo, Dios estaba revelándole a Cristo al pueblo de Israel. Ellos no sabían. Es más, muchos lo tuvieron en sus narices y no lo reconocieron, pero era parte del plan. David profetizaba y decía que él fue despreciado sin razón. Y así pasó. Cristo fue despreciado sin razón. Por esa razón, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién puede levantar un aplauso para glorificar al Rey de Gloria? La última pregunta, ¿para qué? Diga conmigo, ¿para qué? ¿No se ha hecho esta pregunta? ¿Para qué? Dos razones. Una la encontramos, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué pasó todo esto? Para que usted tuviera la vida eterna. 2. El tabernáculo tiene 3 áreas, 3 cortes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Desde el atrio no se puede ver nada de lo que sucede en el lugar santo. Solo se ve quién entra y quién sale. Nosotros lo dejamos abierto para que ustedes puedan ver, pero aquí debe haber una cortina con unas bases que no permiten ver de afuera hacia adentro. Usted sí puede ver quién entra y quién sale, y yo creo que muchas veces como cristianos queremos quedarnos en el atrio para ver quién entra y quién sale del lugar santo. Estamos desde las sillas, este cantante, este sí está en la presencia de Dios, este no está, este sí. ¿Y cómo se da cuenta usted? Porque usted está afuera. El que está adentro está conectado con Dios. Y si se fija en algo, se fija en quién. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A mí no me interesa eso. Mi misión es ¿cuál? Cuando Cristo muere y dice consumado es, dice la Biblia que el velo se rasga desde arriba hasta abajo. Lo que era secreto antes ya no lo es. Y Él, Cristo mismo, entró al lugar santísimo, no por sangre de animales, dice el libro de Hebreos, sino por su propia sangre, para que ahora podamos entrar, usted y yo, confiadamente, dice, al trono de la gracia. El trono de la gracia es la tapa que tiene el arca, que ahora yo puedo entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor, que es Jesucristo. ¿Cuándo debemos entrar al lugar santísimo? Algunos dirán, yo entro al lugar santísimo todos los domingos a las 7, a las 9 o a las 11 de la mañana. No, yo entro al lugar santísimo los miércoles a las 6:30. Yo entro al lugar santísimo cuando voy al ayuno a tal hora. Y yo le quiero decir algo, mi hermano, si usted experimenta la presencia de Dios, no existe nada igual a la presencia de Dios. No hay droga que te haga sentir igual que la presencia de Dios. No hay alcohol, no hay licor que te haga sentir mejor que la presencia de Dios. No hay experiencia sexual que te haga sentir mejor que estar en la presencia de Dios. Cuando un cristiano ha experimentado en realidad lo que es estar en el lugar santísimo, créame que usted no se saldría de ahí nunca.
Y por eso murió Cristo. No para que usted entre y salga del lugar santísimo como le venga en gana, perdóneme la expresión, sino para que usted entre al lugar santísimo y usted permanezca, viva, more con Él. El nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino para que usted permanezca con Dios, no para que usted esté teniendo esas citas cada 15 días con Él, sino para que usted viva con Cristo, para que usted viva con Dios. Cuando miremos el lugar santísimo, usted se va a dar cuenta que en las paredes del lugar santísimo había mucha simbología que daba a entender que ellos estaban en el huerto del Edén. En el lugar santísimo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos estaban en la presencia de Dios. Y por esa razón dice, Adán y Eva son representados